No fue una ciudad, no fue un cuartel, fue algo más profundo. Fue la fundición donde el Paraguay forjó su destino. En 1854, Carlos Antonio López tuvo una visión: crear una industria nacional fuerte, independiente. Para ello, encargó a ingenieros ingleses, liderados por William Whitehead, la construcción de una fundición de hierro que materializara esa visión. Juntos eligieron un sitio impensado, el monte profundo de Ducuy, porque allí había agua, selva y, lo más importante, hierro bajo los pies. El mineral se extraía a metros de los hornos. Todo nacía ahí mismo, de la tierra paraguaya. Canales de piedra guiaban el agua hasta una rueda hidráulica oculta dentro del edificio principal. Esa rueda movía martillos, bueyes, engranajes, y de ese corazón de agua y fuego nacía el hierro paraguayo. A ese lugar le llamaron La Rosada, no por flores, sino por el color de sus muros: piedra cocida, hierro, óxido y humo. Ahí se fundieron ollas para los hogares, vías para el ferrocarril, herramientas para el campo y armas para